quédate hasta el final de este podcast porque te voy a explicar exactamente todos los métodos para conocer mujeres que no funcionan. Y te voy a explicar el único que me funcionó. Y tuve que pasar años para poder descubrirlo. Pasé por mentores, pasé por muchos rechazos. Incluso tomé muchos cursos, tomé muchas mentorías y asesorías que me llevaron a una conclusión importante. Y para llegar a toda esa conclusión, yo atravesé un camino que, como bien te dije recién, enfrenté muchos rechazos. Pero obviamente te quiero confesar algo. Yo salí de una ruptura amorosa hace alrededor de 7, 8 años atrás. Y esa ruptura amorosa lo que me ayudó a descubrir, luego de que al terminar esa relación no podía conocer a alguien nuevo, se me dificultaba conocer a alguien nuevo. Cada vez que me quería acercar a conocer a alguna mujer, no sabía qué decirle, no sabía cómo acercarme. Lo que me ayudó a darme cuenta, esa ruptura amorosa, fue que yo no solamente tenía dificultades de antes para conocer mujeres, sino que tenía problemas más profundos. Y para esto me voy a reconducir un poquito a quién soy yo. ¿Cómo es que llegué yo a darme cuenta de todo eso? Me di cuenta y empecé a analizar mi historia de vida. ¿Quién ha sido esta persona? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Leonardo Tovar, que pasó de ser una persona extremadamente tímida a actualmente ser coach de citas? Es decir, ayudar a hombres que vienen saliendo de una ruptura o de una separación a volver a tener citas. Ese es mi trabajo actualmente, una locura. A veces la gente me pregunta, oye, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo estudié Derecho, yo soy abogado también. Pero yo les digo, mira, yo me dedico a ayudar a los hombres a salir de sus dificultades para tener citas, a salir de sus problemas para conocer mujeres. La gente no se lo cree. La gente siempre lo asocia a lo mismo. Yo sé que estás pensando lo mismo. En la película Hitch, ¿verdad? Me asocian mucho a Will Smith. Pero ya yendo al grano, ¿cómo es que yo llegué a esto? Yo cuando vivía en Punta Arenas, una ciudad bastante pequeña, durante todos los años de mi infancia fue bastante normal. Todas las personas, tanto tú como yo, por regla general tenemos infancias más o menos similares. Jugamos, si hay dificultades en la vida, como que no nos generan mayores problemas. Es cuando ya estamos terminando la infancia, es como entrando en la adolescencia, cuando ya ocurren todos los problemas. Imagínate que yo me di cuenta que tenía muchos problemas que venían, por ejemplo, de haber recibido bullying cuando yo estaba en el colegio. Tenía serios problemas de sociabilización y todo eso se lo agradezco obviamente a las mujeres que me rechazaban luego de mi ruptura amorosa. O sea, si es que no hubiera sido por ellas, yo nunca me habría dado cuenta. Nunca me habría percatado que tenía tantas cosas profundas que trabajar. Tantas cosas que venían incluso desde mi infancia. Entonces yo sufrí mucho bullying. Yo tenía bastantes problemas para hacerme amigos. Generé como una coraza, como un ego, porque yo era obviamente el súper ñoño, súper intelectual. Y era súper nerd. O sea, me encantaba ver cuando todos los niños miraban Discovery Kids, cuando todos los niños miraban Nickelodeon, Cartoon Network en ese tiempo. Yo miraba National Geographic, yo miraba Discovery Channel. Obvio que me iban a hacer bullying, obvio que me iban a tratar mal. Estaba claro, yo lo tenía predestinado. Pero todos esos problemas de sociabilidad que fueron aumentando con la adolescencia, llegó un punto en que a uno le empiezan a gustar las mujeres. Le empieza a llamar la atención las niñas. Y uno se da cuenta que uno no está teniendo resultados. Uno se da cuenta que las niñas no te prestan atención. Y que de hecho te pone extremadamente nervioso y no sabes nada qué hacer. Te das cuenta que todos tus compañeros entre los 12, 13, 14, 15, 16, están todos teniendo polola, están todos teniendo novia. Y tú te quedas solo. Entonces profundizas en lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que hice yo? Profundicé en los estudios y en comenzar a estudiar más y a estudiar más. Y dije, voy a estudiar una carrera difícil. Porque ¿qué es lo que te dice la sociedad? La sociedad te dice que tienes que estudiar una carrera exitosa, ¿verdad? Que obviamente todos sabemos que una carrera exitosa es medicina, derecho e ingeniería, ¿vale? Arquitectura y es como que esas son las carreras exitosas. Y yo dije, bueno, si se me dan bien las letras, entonces debe ser derecho mi opción. Y yo me puse eso en la mente. Yo dije, estudiando esta carrera voy a lograr tener un buen futuro. Y un buen futuro que va a llamar la atención a las mujeres. Y ahí, en ese instante fue cuando comencé el primer camino que te voy a adelantar. El primer camino incorrecto para conocer mujeres. Que es generar una carrera exitosa. Ya entrando en la universidad, de partida me fui a otra ciudad. Yo me fui a estudiar a Valparaíso. Yo me di cuenta, necesitaba una excusa buena para poder irme de mi ciudad y no me gustaba Santiago. Yo de Punta Arenas, un salto a Santiago era muy alto, porque Santiago es una ciudad gigante. Punta Arenas es una ciudad muy chica. No lo confundan, la gente que no es de Chile no lo confundan con el balneario que hay en Costa Rica. Punta Arenas es una ciudad pequeña en el sur de Chile, ¿ya? Entonces Punta Arenas hice un salto intermedio a Valparaíso, una ciudad como término medio. Y en Valparaíso yo también fui porque, no sé, las fotos se veían coloridas, parece que había mucha fiesta. Yo como que estaba como igual escapando de una ciudad monótona como Punta Arenas.
El tema es que yo asociaba muchos de mis problemas con Punta Arenas, con mi ciudad donde yo nací. Lo asociaba tanto al frío, yo le echaba la culpa. Fíjate, en ese tiempo, a los 17, 18 años, yo le echaba la culpa de mis problemas sociales, de sociabilidad. Se lo echaba al frío, a la oscuridad que había, a que todas las personas que yo me cruzaba como que ya las conocía, como era un círculo pequeño, y todos me conocían en Punta Arenas. Yo creo que todos me conocían, y si hay alguien de Punta Arenas que escucha esto, probablemente me conocían como el niño raro, el niño nerd, el niño freak, y no encajaba de ninguna forma. Tengo que confesarte algo igual. Cuando yo estaba en mi educación media en el colegio, entre los 15 y los 18 años, tuve bastantes experiencias sexuales frustradas. Tuve muchísimas experiencias sexuales malas. O sea, esto la verdad te lo quiero contar de una manera súper abierta, pero yo llegué a estar sexualmente con varias mujeres, pero en todas esas experiencias o no tuve una erección o me puse demasiado nervioso y no pasó nada. O sea, yo te juro, todas mis experiencias con las mujeres fueron traumantes, fueron humillantes. Y de hecho, muchas de esas experiencias cada vez se me hacía más difícil tener una experiencia satisfactoria con una mujer. Y también, de una manera súper sincera también, o sea, no es que eran mujeres que me encantaban, sino que era como, oye, tienes 15, 16, 17, 18, ya es tiempo de que haga eso, ¿no? Hay una presión social. Yo creo que tú también sentiste una presión social como de perder la castidad, perder la virginidad. Todos tuvimos esa presión social. ¿Por qué tenemos que tener esa presión social? Ahora es cuando me doy cuenta, más o menos 15 años después de eso, que en el fondo esa presión social, haber sucumbido a esa presión social, es una demostración de que tenía pésimo entorno, un pésimo círculo social, y segundo, de que tenía una baja estabilidad emocional, tenía una baja capacidad de enfrentar los desafíos. Entonces no podía enfrentar esa presión social. El día de hoy yo enfrento mucha presión social. O sea, te pongo como ejemplo, siempre pongo como ejemplo el hecho de que este contenido que yo subo, este tipo de servicio que yo brindo a las personas, es un contenido bastante criticado. Me llegan muchas críticas, yo afronto súper bien la presión social. El hecho de tener una empresa también te genera la presión social constante de todos los meses, de aumentar la facturación, hay un montón de presión, aumentar los números de seguidores en las redes sociales, siempre hay presión encima. La presión no es mala, lo que es malo es la persona que no sabe enfrentar esa presión. No es que nosotros necesitemos dejar de tener presión, es que tenemos que aprender a asumir esa presión. Por ejemplo, en el caso tuyo que tienes más de 30 años, yo sé que tú tienes presión de tu trabajo, quizás tienes un hijo y tienes presión, tienes que cumplir responsabilidades. No es que tengas que dejar de tener presión. Yo sé que, imagínate, yo sé que el tema de las citas te genera presión. Te genera como, oye, ya tengo 38, 39, quiero tener citas, hay una presión social. No es que esté mal esa presión, porque esa presión es concordante con algo que tú quieres. En mi caso, a los 15 años, perder la virginidad. En tu caso, volver a salir con alguien, volver a tener citas. No es mala esa presión. Lo que tienes que es volverte una persona capaz de soportar esa presión. También vas a aprender mucho acerca de eso en este capítulo, pero contándote más de mi historia, entonces tuve muchas experiencias como de poder llegar, como una experiencia de poder llegar a tener una experiencia sexual. Y todas malas, todas frustradas, todas me sentí muy mal. De hecho, había mujeres que, de hecho, me miraban después muchas mujeres que después me miraban y era como que me miraban raro, así como en su mente debían decir el que no se le para, el que tiene problemas, o sea, el que se pone nervioso, o sea, de verdad. Tuve muchos traumas a raíz de eso y así que decidí irme de ciudad. Pero qué decisión más buena, porque me fui de ciudad y resulta que cuando tú te vas de ciudad, tú te reinventas. Y allá en Valparaíso, cuando empecé a estudiar Derecho en la Católica de Valparaíso, resulta que me reinventé, me hice nuevos amigos. Obviamente, cargaba con un problema gigante. Y es que como venía con una carga gigante de bullying de mi infancia y de mi adolescencia, yo era extremadamente antipático con la gente. Era muy mala onda. Además, yo para enfrentar mis problemas de confianza y de seguridad personal, yo lo que hice fue empezar a entrenar kickboxing, como para generar un ego, como de ponerme rígido. Típico que la gente, los hombres, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vamos al gimnasio, practicamos artes marciales o hacemos algo para generarnos una imagen de tipo rudo? Yo sé que este podcast le va a llegar a muchos hombres que están mamadísimos, que van al gimnasio todos los días, que son gym bro, ¿cierto? Yo sé que te va a llegar hondo. Tanto tú como yo sabemos que hacemos estas cosas. Vamos a entrenar o íbamos, porque ya no lo hago, porque queremos mantener un ego, una autoimagen de un tipo a prueba de balas.
Y eso es tapar mucho, es poner bajo la alfombra muchos problemas de seguridad. Yo lo hice muchos años. Menos mal que salí de ahí. Entonces me puse esa coraza. Tenía 18 años, llegué a la universidad y me costaba igual conectar con las personas. Me hice un par de amigos, de a poquito empecé a hacerme más amigos. Y terminé teniendo una relación con una mujer también de mi carrera y todo iba bien. Pero yo como tenía tantos problemas personales, yo me hago completamente responsable del término de esa relación. O sea, completamente responsable. Todos mis traumas, todos mis problemas desembocaron en discusiones, en diferencias que quizás no eran tan grandes, pero que yo las agrandaba. Súmale que en la adolescencia uno consume mucho alcohol. Yo consumí mucho alcohol. Yo era bastante alcohólico cuando estaba en la universidad. O sea, pasé el primer semestre borracho. Y yo soy un fiel creyente de que el alcohol es para tapar algo que nosotros tenemos adentro, un problema que tenemos adentro. Al día de hoy yo no consumo alcohol, pero en ese tiempo era una cuestión absurda. Llegaba a perder el conocimiento. ¿Y sabes por qué lo hacía? Porque me ponía extremadamente nervioso cuando estaba en un contexto social. Porque cuando estaba de noche y había un evento y yo empezaba a pensar qué tengo que decir acá, qué tengo que decir, yo tomaba alcohol para silenciar esa vocecita interna que me decía, tú no vales, tú no eres suficiente, tú eres aburrido. Entonces yo quería acallar esa vocecita que me decía que yo soy alguien aburrido, que yo no merezco conocer mujeres, que yo no merezco nada. Por eso yo terminaba consumiendo alcohol y muchos hombres lo hacen. Y la verdad es que no se sana eso con más alcohol, se sana eso con más confianza en uno mismo. Entonces, una relación que terminó mal, de hecho, yo como te digo, yo asumo toda la responsabilidad de ese término, y cuando termina esa relación, yo inicio otra relación con una mujer también de mi carrera, que básicamente me daba cuenta que si terminaba esta primera relación podía saltar a la segunda fácilmente, y lo hice. Obviamente la segunda relación tampoco fue bien, porque todavía tenía problemas, todavía generaba discusiones inexistentes, todavía tenía problemas de alcohol. Y todo eso llevó a que la segunda relación obviamente terminara y yo obviamente me iba a quedar solo. Porque yo pedía a gritos quedarme solo. Porque yo tenía problemas serios de sociabilidad. O sea, me costaba empatizar con la gente. Hay gente que, mira, fíjate, hay gente que busca en internet cómo hablarle a una mujer, cómo acercarme a conocer a una mujer. Pero yo me pregunto, ¿cuántos hombres buscan en internet cómo empatizar con las personas? ¿Cómo conectar con las personas? Porque cuando yo empecé con este contenido de citas, de seducción, de habilidades comunicacionales, me di cuenta que la gente que enseña seducción y enseña a cómo ligar, no te enseña a cómo empatizar con otro ser humano. Y me dio vergüenza ver que todos estos como seductores te enseñan técnicas para llevarte mujeres a la cama. Me dio mucha vergüenza. Y yo llevaba un año practicando estas habilidades, me acuerdo. Bueno, me salté un poquito, pero eso pasó después. Y ahí fue cuando decidí iniciar este podcast. Cuando me di cuenta que la gente no te enseña a conectar. Pero vamos a llegar a eso. En el intertanto, terminó la segunda relación y empiezo a salir de fiesta, empiezo a usar Tinder. Tinder como el carajo, o sea, me fue re mal en Tinder. Nada, o sea, tuve un solo match, me acuerdo perfectamente. Y cuando tuve el match con ella, como que conversamos, me recomendó una película y nunca nos vimos. O sea, súper frenzoneado. Y están 2-3 meses hablando. 2-3 meses chateando con una mujer. Y ahora nuestros estudiantes, en cosa de 2 o 3 mensajes, ya están coordinando la cita. O sea, figúrate lo absurdo, lo mal que me iba. Bueno, dejé de usar Tinder, lo cerré. En cuanto a las fiestas, seguí saliendo un poco. Pero llegó un punto en que me aburrí. Me aburrí de tener tan malos resultados porque de hecho hubo un tiempo en que incluso yo me puse la meta de, ok, me di cuenta que en mi escuela de Derecho no me gustaban las mujeres, el perfil de mujer que había, nunca me han gustado las abogadas, ¿vale? Y dije, voy a conocer mujeres en otros ambientes. Entonces empecé a hablar con mujeres en las micros, cuando me sentaba y si había una mujer al lado le hablaba. Tuve bastantes conversaciones interesantes. De hecho, tuve una cita con una mujer que estaba sentada al lado mío. De hecho, me acuerdo que le insistí bastante para que saliéramos. Terminamos saliendo. Ella la pasó bien. Y me acuerdo que en esa cita la estábamos pasando súper bien. Estábamos conectando súper bien. Pero yo todavía me acuerdo porque esto pasó en una heladería. Nos sentamos en la heladería y yo estaba extremadamente nervioso. No te imaginas qué tan nervioso estaba. Estaba como tan nervioso como cuando me sentía cuando me iba a subir al ring, cuando competía en kickboxing. Y me fui al baño, me miré al espejo y me sentí feo. No me motivé, no me desmotivé. Volví del baño, mucho más nervioso de lo que estaba antes. Y básicamente le dije, bueno, vámonos de acá.
como que me rendí. Yo me rendí en ese momento. Yo dije, no sé ni qué hacer. O sea, no sé ni cómo se avanza en una cita. No sé si tengo que ir por el beso, no sé si está bien, está mal, no sé si ella quiere, no quiere, no entiendo nada. Así que nos fuimos caminando, yo la fui a dejar al metro y recuerdo que ella como que se quedó un segundo más. Ahora, obviamente, entiendo perfectamente por qué pasó eso. Eso pasó porque muy probablemente ella me haya dado una segunda oportunidad para que nos demos algún beso. Fue bastante deprimente volver a mi casa pensando eso, que no entendí nada. Que tuve una cita, luego de que, imagínate, o sea, muchos meses interactuando con mujeres en la micro o en lugares más cotidianos y había tenido solamente una cita como, no sé, en esos 6 meses. Una cita y se desvaneció y después seguimos hablando. Claramente ella me puso en la cajita de amigos. Y no es que ella me haya puesto en la cajita de amigos, yo me puse solito en la cajita de amigos. Hombre, si es que tú estás escuchando esto y te ha pasado, por favor, no cometas el error grande que cometen muchos hombres, que es echarle la culpa de todos sus problemas a las mujeres. En esto tú tienes responsabilidad y tú tienes el sartén por el mango. Tú puedes cambiar tu situación. Entonces, primero, durante todo ese proceso, todo ese periodo en que que te estoy relatando, yo estaba tratando de ser el estudiante ejemplar, ¿cierto? Yo estaba tratando de ser el deportista de elite. Y yo estaba dándolo todo en ese ámbito. Lo estaba dando todo. Pero lo que se le conoce como el método de convertirte en un alfa, ¿cierto? Conviértete en un tipo tan chingón, tan bacán, tan genial, que las mujeres se van a derretir por ti. Bueno, yo te confieso que algunas mujeres del gimnasio se derretían por mí, pero quizás no eran el perfil que yo quería. Quizás una mujer que entrena kickboxing no es mi perfil. Quizás. Salí con algunas, tuve alguna que otra cosa loca, pero no era como para que yo tuviera una relación con alguna de ellas. Porque no era mi perfil. O sea, si tú te pones a pensar, cuando tú te vuelves atractivo, digamos en tu trabajo, ¿cierto? Ingeniero, abogado, tú vas a atraer mujeres de ese ambiente. ¿O tú crees que vas a atraer mujeres de, no sé, que trabajan en otro ambiente? Imposible, porque tú eres el alfa, ¿cierto? El alfa de ese ambiente. Si tú eres, no sé, lo mismo si practicas jiu-jitsu, si practicas golf, tú vas a ser el alfa de ese ambiente. Y eso me dolió mucho, darme cuenta que a una mujer que le hablé en un ambiente desconocido, me costó muchísimo tener el valor de acercarme, y luego me costó muchísimo llegar a tener los cojones de invitarla a salir, y luego me costó muchísimo tener los cojones de entrar al baño para sentirme feo, y que no valía la pena. Me sentí insuficiente en ese momento. Y duele la sensación. Dejé de hablar por completo con mujeres que conocía o que veía en transportes públicos o en situaciones cotidianas. Dejé de hacerlo por completo. Tiré la toalla. Tiré la toalla con Tinder, tiré la toalla con las salidas, tiré la toalla incluso con las mujeres que me invitaban a mí a cosas, que a mí me invitaban a cosas. Y tiré la toalla también con esto, con interactuar con mujeres desconocidas. Después me fui a intercambio a Europa. Yo dije, esta es una segunda oportunidad, ¿cierto? A las europeas les encantan los latinos, entonces yo ahí ya la voy a romper, ¿cierto? 10 de 10. ¿Y qué es lo que me di cuenta? Me di cuenta que efectivamente hay un factor. De hecho, uno de los capítulos del podcast se llama el efecto transatlántico, que es mis planteamientos acerca de por qué a las europeas les gustan los latinos nos gustan las europeas, las norteamericanas. Y la verdad es que sí suma bastante. Pero si no tienes los cojones como para acercarte, no va a pasar nada. Todos mis amigos que estaban de intercambio, a todos les iba excelente con las mujeres, todos salían, o sea, imagínate, yo tenía 21, o sea, yo quería, como decimos en Chile, huevear, ¿cierto? Pasarla bien, tener citas, salidas, sexo, todo. Y la verdad es que tuve algo con una alemana. Y fue bastante loco, fue bastante entretenido. Pero imagínate, cuando ella me rechazó, luego de haber tenido 2 o 3 encuentros, cuando ella me rechazó, se me vino el mundo abajo. Porque nuevamente, había algo más trascendental que yo no había trabajado, que yo no había tratado, que yo no le había prestado atención. Llevaba años sin tratar esto. Llevaba años sin tratar esto. Luego empecé a salir con otra chica, una alemana, y la verdad conectamos bastante bien, pero me di cuenta que no era el perfil que yo quería. Que quizá... Yo respeto mucho a las mujeres con las que yo he salido. Entonces me di cuenta que quizás no era que tenía otras cosas que resolver, tenía otros temas personales, ¿vale? Yo les deseo lo mejor a todas, ¿vale? Pero obviamente yo soy la persona que eligió estar con ella y compartir con ella, pero separamos nuestros caminos porque la verdad ella tenía otros problemas personales. Y bueno, y vivía en Europa y yo después me volví a Chile. Entonces, después de eso, de esa, no sé, imagínate que todos mis conocidos allá que fueron de intercambio salían como con 5, 10, 20 mujeres y yo tuve esas 2 experiencias. Me sentí mal, pero no mal por la cantidad. Me sentí mal porque cada vez que una mujer me rechazaba, yo me sentía cada vez peor, cada vez inferior.
cada vez me sentía más menoscabado. Y cuando volví a Chile, dije, ok, me voy a dedicar al kickboxing, netamente al kickboxing. Ok, kickboxing, entreno, compito. Bueno, yo ya estaba un poquito lesionado de antes, terminé de lesionarme, me tuve que retirar. Y en ese intertanto, a mí me encantó el roce cultural de conocer extranjeros. Entonces empecé a usar una aplicación que se llama, o no sé si se llama, todavía si existe, que se llama Couchsurfing. Y yo empecé a usar la aplicación para conectar con personas, conocer gente. Y dentro de esas personas que empecé a conocer, que básicamente te pedían alojamiento, a cambio de nada, es como que antes de ser tan famoso Airbnb se usaba bastante esto. Había algunas mujeres que se alojaban conmigo, que yo me daba cuenta que había una suerte de buena onda, como de conexión. Y si no íbamos a un bar, terminaba a veces pasando algo. Me pasó una, dos, tres veces. Y nosotros la pasamos espectacular. O sea, conectábamos súper bien. Pero me pasó algo, me di cuenta de algo. Me di cuenta que yo estaba dependiendo de ser como el tipo que te aloja, que tiene un departamento genial en el centro de Viña del Mar. Que estaba dependiendo de un factor externo. Y que además, y algo que he corroborado en el último tiempo, la psicología de una mujer que está de viaje es muy distinta a la psicología de una mujer que está en la ciudad, que está ahí y vive ahí. Porque la mujer que está de viaje está abierta a la aventura y a que pasen cosas y dice, bueno, un chileno más, nunca me metió con un chileno, van a pasar cosas. Están como con otro mindset, con otra mentalidad. Entonces dije, wow, realmente no he solucionado algún problema de raíz que tengo. Entonces tampoco me funcionó eso. No me funcionó. No me funcionó ni volverme super alfa. No me funcionó tampoco que apalancarme de viajar a Europa o de que europeas viajaran acá. No me funcionó nada de eso. Había algo más trascendental que yo no estaba trabajando. Ahí fue cuando yo cada vez iba renunciando más. No me funcionó Tinder, no me funcionó salir de fiesta. Y dije, ya basta, ya basta. Ya me aburrí de esto, ya de verdad yo ya estoy cansado. Tiré la toalla completamente. Yo dije, ya no quiero salir con mujeres. No estoy interesado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar como abogado. Probablemente hacer algún estudio jurídico, tener mi trabajo, tener mis ingresos, generar dinero. Y no sé, o sea, yo de repente veía a algunos profesores de la universidad que por tener dinero, algunas mujeres se les acercaban. Yo decía, ¿será ese mi destino? ¿Tendré que resignarme? Es como que lo empecé a no es que lo haya aceptado como destino, le abrí la puerta, Y en ese instante pasaron algunos meses desde que me pasó eso y conocí a una mujer. De hecho, la conocí en mi universidad. Y para hacerte corta la historia, nos conocimos, conversamos. Ella se invitó a mi departamento y yo no entendía nada. Yo me ponía nervioso, no sabía qué hacer. Ella en un momento como que la había aburrida y dijo, me voy a ir. Luego se volvió a invitar a mi departamento. Como entre nerviosismo que me puse, le di un beso. Como que se puso un poquito nerviosa, pero se quedó ahí y le pedí disculpas. Le pedí disculpas por darle un beso. Figúrate, le pedí disculpas por darle un beso, siendo que no se había sentido mal. Y... todo mal, todo mal. Y al final resulta que yo le gustaba y todo eso. Y terminamos quedando de que íbamos a salir de nuevo. Al final, por cuestiones de la vida, nos terminamos plantando mutuamente en esa salida. Nunca más supimos el uno del otro. Pero yo dije, no, acá estoy haciendo todo mal. Es que estoy haciendo todo mal. Es que yo cuando le digo a la gente que a mí me iba mal, yo te digo que me iba mal en niveles humillantes. Me iba muy mal, muy mal. O sea, imagínate, no era solamente que me sentía mal sociabilizando con la gente, me sentía aburrido cuando estaba en un grupito de personas, sino que casi no salía con mujeres. Era como una vez cada 6 meses. Y además cuando salía terminaba humillado, frustrado y sentía que faltaba algo, sentía que me faltaba algo. Y de repente en una salida, como una salida social, yo me acuerdo que yo estaba tan como aburrido de esto que yo incluso me acercaba a sacar a bailar mujeres, pero solamente por el desafío de sacarlas a bailar. Yo decía, ya no va a pasar nada, pero las voy a sacar a bailar. Y un amigo, un compañero de universidad me ve y me dice, oye, eso que estás haciendo, tenemos que hablar el lunes, te tengo algo que proponer. Y yo dije, ya, dale, tenemos que hablar el lunes, hoy día es viernes, bueno, vamos a esperar el lunes, ok. No le puse mucha relevancia. Pero este personaje, cuando llegamos el lunes a la universidad, en el patio de la universidad, se para y me da un discurso y me dice, oye, esto que hiciste tú se puede aprender. Esto de abordar mujeres, conocer mujeres, mejorar tu capacidad de conectar con las mujeres, se puede aprender. Generar la capacidad de atraer mujeres se puede aprender. Y yo le dije, ¿cómo es que se va a aprender? Y me acordé que cuando tenía como 17 años, 18 años, yo leí unos libros de seducción de Fabio Fusaro. Y no les presté mucha atención, los leí muy de curioso. Pero dije, ok, quizá era como eso.
Quizá era eso que yo había visto antes. Y le dije, dame los videos, yo los voy a aplicar, salgamos. Irónicamente, como me había dado cuenta que al final terminé usando esta como aplicación que se llama Couchsurfing, como solamente para conocer mujeres, y si es que nos gustábamos terminábamos como ligando. Cuando me di cuenta de eso, decidí empezar a alojar hombres, como para sacarme ese karma de, ok, yo estoy usando esta aplicación para ligar, siendo que no es para eso. Y resulta que apareció una persona súper interesante, un hombre que venía del sur de Chile y quería alojarse en Viña del Mar con alguien. Yo le acepté la solicitud, se veía una persona muy buena onda, muy abierta, muy como sociable, se le notaba que tenía muchas habilidades como de comunicación, conexión. Yo dije, oye, me tinca esta persona, me agrada. Para hacerte corta la historia, yo hablé con mi amigo de la universidad el viernes en la mañana. El viernes en la tarde llegó esta persona del sur de Chile, se alojó conmigo y cuando yo le comenté que había tenido esta conversación acerca de aprender habilidades de citas, habilidades sociales y cómo conectar con las mujeres, él me dice, mira, saca el libro que tengo en mi mochila. Y era un manual de seducción. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Qué onda? Me sentí de verdad como en el show de Truman. Me sentí como que había alguien haciendo un guión y yo estaba en una película. Y en ese momento mismo yo dije, si esto es una película, yo voy a seguir el guión, porque es mi destino. Si es que alguien está escribiendo un guión de esta vida, yo voy a seguir ese guión. Porque hasta este momento solamente he tenido frustraciones. Hasta este momento solo he seguido guiones, falsos guiones que me han llevado a la perdición. Y en ese momento yo seguí ese guión y le dije, enséñame. No le dije nada más. No le dije nada más a Alejandro. Yo le dije, enséñame. Y me empezó a dar consejos para mi salida de noche, porque yo iba a salir con mi compañero a la universidad. Salimos con mi compañero, nos fue, no sé, tuvimos 2, 3 interacciones con mujeres, lo cual para mí era bastante novedoso. Y luego Alejandro me enseñó un camino nuevo. Me enseñó un camino de poder acercarme a mujeres en cualquier contexto. Te estoy hablando en cualquier contexto, tal como yo lo hice, en la micro, en la calle, en un mall. Pero esto es lo más importante, hablar con ellas y a la vez desarrollar algo sumamente importante, desarrollar la confianza en mí. Yo quedé loco con lo que él me enseñó. Estuvo un par de días nomás conmigo, después se fue de nuevo al sur y yo quedé loco. Yo le dije, oye, tenemos que juntarnos de nuevo. Y yo me acuerdo perfectamente, nos volvimos a juntar para fiestas patrias de hace 7 años atrás, es decir, del 2017. Y nos volvimos a juntar y seguimos teniendo interacciones, practicando, hablando con gente nueva. Es como que empecé a sentirme súper suelto, súper fluido. Empecé a sentirme que podía hablar con cualquier persona desconocida. Dejé de tenerle miedo a la gente. Dejé de tener miedo al ridículo. Dejé de tener miedo al rechazo. Y con el paso de los días me empezaron a pasar cosas sumamente locas. Como llevaba como 2 semanas saliendo con Alejandro, luego de que él volvió Él se terminó quedando, se alojó conmigo bastantes meses, como 2 o 3 meses, en Viña del Mar. Y en una de esas salidas que teníamos, yo me acuerdo que estaba hablando con una chica en la calle y nos terminamos besando en la calle. Y yo lo encontré pero de lo más bizarro posible. Tanto ella como yo lo disfrutamos, fue algo entretenido. Fue raro nomás. Pero yo quedé para adentro, o sea, yo dije, ¿de verdad esto es posible? O sea, como que pasé de ser un tipo traumado, pasé de ser un tipo con problemas de confianza a poder hablar con una mujer desconocida y poder generar una instancia un poquito más íntima también. Luego de eso, tuve muchas más experiencias locas, muy locas. Una de esas fue llevaba como 2 meses saliendo. Y yo me acuerdo que estaba caminando por Valparaíso, hablé con una mujer, se veía interesante, tenía ropa súper colorida, me acuerdo. Le dije, oye, qué bonita tu ropa, está súper colorida, me encanta. Me dice, ay, sí, gracias, no sé. Yo le digo, oye, ¿qué estás haciendo ahora? Me dice que está desocupado. Yo le dije, oye, acompáñame a pasear al Cerro Concepción. Fuimos a pasear, nos sacamos fotos, la pasamos súper bien. Y yo la paso a dejar donde un amigo con el que se junta. Y me dice, quédate. Y yo digo, ¿qué? Me quedo y termina en una aventura súper loca. O sea, yo la conocí, no sé, a las 5 de la tarde. Después de tanto pasear, nos fuimos a un bar con el amigo también. Y el amigo, al parecer, tenía alguna intención con ella, pero ella ni siquiera lo pescaba, ni siquiera le prestaba atención. Y nos terminamos besando, terminamos volviendo a mi departamento. Y cuando estábamos cruzando el living del departamento para ir a mi habitación, yo me encontré estaba Alejandro durmiendo en el sillón. Entonces le dije, gracias, porque me cambió muchos paradigmas de vida. O sea, empecé a hacer cosas súper locas, pero no solo por las cosas locas que yo hacía, sino me convertí en otro ser humano. Me convertí en una persona que tenía efectivamente confianza en sí mismo. Tenía confianza en sí mismo. De ahí continué, me hice un grupo en Viña del Mar. Estuvimos saliendo varios meses. Lo más chistoso es que yo les comencé a enseñar las cosas que yo había aprendido de mi mentor Alejandro
Y ellos comenzaron a tener tan buenos resultados que empezaron todos a tener pareja. Todos empezaron a tener polola, novia. Y yo dije, bueno, que tengan polola, novia, me quedo solo, pero sigo saliendo, practicando. Tuve mucha aventura, muchas historias locas. La mayoría de esas historias locas están en este podcast. Así que no, ya sabes, suscríbete y escucha los capítulos, porque en todos los capítulos escuchas historias locas. Y empecé a vivir una vida súper loca, súper loca. Y dije, wow, me estoy dando cuenta de cosas. Me di cuenta, por ejemplo, que todas estas personas que te enseñan como esto de seducción y como se le dice en inglés pick-up artist, que paréntesis, dentro de mi proceso de varios años de aprendizaje, estuve como 8 meses probando todas esas técnicas, que el push and pull, que las frases, que cómo bajarla del pedestal, que las frases rompevisto del WhatsApp, que todas esas tonteras. Y te voy a decir súper sincero, te lo voy a decir con hechos, estos facts, solo facts. En esos 8 meses yo no tuve ni citas ni sexo por aplicar todos esos consejos. Son malísimos. O sea, todo esto del método de Neil Strauss, el método de Mystery, todos esos libros, todos esos métodos de seducción son puras patrañas. Son malísimos. Te vuelven un robot social. Es como frasecitas más frasecitas más frasecitas, frases de seducción. Tú no necesitas frases de seducción. Yo me di cuenta que me estaba desviando de mi camino original, de mi camino que me había ayudado Alejandro. Volví a mi camino y el podcast me ayudó mucho a ordenar mis ideas. En ese momento dije, ok, voy a ordenar mis ideas. Yo quiero volver a las cosas que a mí me han servido. Ordené mis ideas, lancé los primeros 15, 20 capítulos de este podcast. Por favor, escúchalo porque es como un paso a paso de cómo volver a tener citas luego una ruptura, luego una separación. Es como cómo puedes conocer a alguien nuevo, desde cero. Todos los factores que influyen. Desde cómo no ser frenzoneado, desde cómo conectar. Hay cosas que no se enseñaban, como el hecho de la empatía. O sea, cómo hablas con una mujer sin quedar como un acosador y sin usar frases raras, ¿vale? Cosas como cómo uno conecta, cómo conectar con una mujer. Cosas como cómo conectar y sin frases raras. O sea, insisto, sin frases raras, sin fingir nada. Entonces, yo probé ese método como de ser un pick-up artist, como de descualificar mucho a la mujer, hacerme el interesante, y no funciona, no funciona. O sea, como hacerme el interesante, así como, no, es que yo no estoy tan interesado, qué sé yo, y frases raras, no funciona. Malísimo, malísimo sistema. Y yo probé el método de buscar volverme un alfa, y la verdad tampoco funciona, tampoco funciona. O al menos no funciona con las mujeres que a uno le gustan. Y probé muchas cosas, Tinder, un montón de cosas, salir de fiesta, nada me funcionó. Hasta que me di cuenta, en ese momento, cuando empecé con el podcast y empecé a ordenar mis ideas, me di cuenta que lo que realmente funciona es desarrollar tu propia confianza. Desarrollar tu confianza y desarrollar tu masculinidad. Desarrollar tu confianza masculina, básicamente. Eso es lo que te genera resultados con las mujeres. Eso es lo que te hace sentir bien. Eso es lo que te quita el miedo al rechazo. Eso es lo que te trae resultados. Para hacerte corta la historia, lancé el podcast y comencé con una página de Instagram, Lancémonos Nomás, que también deberías seguirme si es que no me sigues de antes. Y en esa página empecé a subir consejos, empecé a ganar seguidores, me empezaron a contactar, empecé a generar una comunidad que se convirtió en mis primeros clientes. Gente que me contactaba, quería ayuda, te ofrezco un servicio. Y eso pasó hace 4 años atrás. Han pasado 4 años, llevo ya una gira por Latinoamérica, estuve en Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, México, haciendo charlas, haciendo talleres presenciales con salidas a terreno. Es decir, yo los acompaño a interactuar con mujeres. Ahora obviamente tengo un equipo que se encarga de eso. Tengo instructores en varios países. Y ha sido una locura. Estos 4 años han sido una locura. No te estoy hablando no solamente el proceso que han vivido nuestros estudiantes. No solamente el proceso de aplicar la confianza en mí mismo para enfrentar la crítica que uno enfrenta en redes sociales. No solamente la confianza que se requiere para forjar un negocio desde cero. No solamente eso, sino que me fui enfrentando a cada vez más demonios. Me di cuenta que tenía problemas que trabajar en mi sexualidad, volver a reconectar con mi niño interior. Y mientras viajaba iba conectando con especialistas en esas áreas en los países en los que yo viajaba. Incluso encuentros súper espontáneos con coach que me empezaron a ayudar a desarrollar mi trabajo interno, a mejorar y pulir mi propia confianza y cómo lo enseño a las demás personas. Me nutrí de muchísimas personas, no solamente en este tema de la masculinidad y de la seducción, hombre, de mi propia autoestima. Me terapié muchísimas veces. Hice hasta ayahuasca en la selva de Perú. ¿Qué no hice en esos 2 años?
Salí con mujeres de todos los países, colores, nacionalidades, bueno, ya dije países. La pasé súper bien. Nuestros estudiantes también la pasaron súper bien. Muchos de ellos, tú puedes ver los testimonios, están en YouTube o los ves acá también. Tiene el caso de Jim, el caso de Jaime, el caso de Diego, el caso de... Hay muchos muchachos, Ignacio, Lucas. Hay mucha gente que incluso ha grabado capítulos de podcast para decir qué es lo que aprendió, cómo cambió su vida. Es que ha sido una locura, ha sido una locura. Y no me aburro, no me canso. Yo siempre soy una persona que busca el crecimiento. Si tú me preguntaras qué es lo que se viene para Lancémonos Nomás el 2025, te voy a dar siempre la misma respuesta. Seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora, pero mejor, 10 veces mejor. Cada vez nuestros estudiantes tienen resultados más pronto. Cada vez nuestros procesos generan muchos mejores resultados. Y estoy súper orgulloso y feliz de eso. Yo creo que lo que más me gusta es que incluso con nuestro contenido gratuito hay gente que está cambiando su vida. Porque no solamente se trata de que hay un negocio también, que es lo que del negocio se genera el presupuesto para tener cámaras, micrófonos y todo lo que uno hace, sino que también hay una comunidad y gente que está dispuesta a hacer cosas distintas. Y ese es el método más efectivo. Trabajar tu propia confianza, trabajar tu seguridad. Por favor, no caigas en métodos de las frases. Por favor, no caigas en esa gente que te promete conmigo vas a tener 5 o 7 citas a la semana. Porque lo más probable es que cuando una persona te esté prometiendo eso, lo que va a hacer es forzar citas de Tinder, forzar citas de Bumble, que cuando una persona te promete, oye, voy a hacer que seas súper irresistible y qué sé yo, o te invito a un taller en que viajas a tal ciudad. He conocido muchos casos de gente que contrata prostitutas para presentárselas a sus estudiantes. En estos años yo he conocido de todo tipo de mentores de este tema. Entonces ten mucho cuidado si es que estás considerando esos métodos rápidos. Porque lo rápido te sale caro. O sea, el trabajo real y profundo que necesitas tú es desarrollar confianza en ti mismo. Porque mucha gente rebota de otras mentorías y termina con nosotros. Es un secreto a voces. Pero hay mucha gente de la mayoría de las mentorías de otros países, de otras personas, que rebota en nosotros. Termina diciendo, ok, ya ahora sí voy a hacer el trabajo de verdad. Que voy a generar confianza en mí mismo. Esa confianza que te ayuda no solo en conocer mujeres, no sé, que hace que muchos de nuestros estudiantes cambien totalmente el rumbo de su vida, que se independicen de su familia, que inicien familia, o sea, que inicien una nueva familia, que sean papás, que se casen. Hace que muchos de ellos se independicen de su trabajo. Ahora están teniendo su propio emprendimiento, su propia empresa. Mejoran incluso en el liderazgo los que son gerentes, muchos que son gerentes. Tuvimos un caso hemos tenido varios casos de muchachos que son gerentes, subgerentes. Algunos políticos que estas habilidades les ayudan mucho a potenciar sus habilidades de comunicación, obviamente, y de conexión. Entonces, el único llamado a la acción que te voy a hacer es bienvenido a esta nueva temporada de Lancémonos Nomás. Síguenos en Instagram, Lancémonos Nomás. Y en cada uno de los podcasts yo te dejo la invitación. Así quieres ver un video de 13 minutos en que te explicamos exactamente cuál es el sistema que nosotros aplicamos a nuestros estudiantes para que generen confianza en sí mismos. O sea, te lo tengo en un video, súper resumido, son 13 minutos. Está el enlace en la descripción de este podcast. Tanto si estás en YouTube como si estás en Spotify, Apple Podcasts, en cualquier lado lo encuentras. Y si no hubiera sido por ustedes, nada de esto existiría. Así que muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias también a todas las personas que han creído en nosotros, que se han vuelto parte de nuestra comunidad, de nuestros estudiantes. Nuestros más de 160 casos de éxito. Las otras personas que quizás no triunfaron, pero que son conscientes que faltó trabajo que hacer. Faltó cumplir tareas, faltaron algunas cosas. Que de hecho muchos de ellos todavía están en contacto con nosotros, todavía los apoyamos de alguna u otra forma, para que si no lograron en el tiempo de nuestro programa el resultado, lo puedan hacer también después. Pero con total sinceridad te digo que si tienes la posibilidad de dedicarte a algo que te sea gratificante, en que ayudes a las personas, dedícate a eso. Yo decidí eso, dejé de ser abogado y me dedico exclusivamente a esto hasta este momento, así que es una de las cosas más gratificantes que he hecho en mi vida. Agradezco haber sido una persona insegura de mí mismo. Agradezco el bullying que recibí cuando niño. Agradezco a todas las mujeres que me rechazaron. Agradezco a la vida por haberme puesto las cosas tan difíciles. Y se la agradezco, ¿sabes por qué? Porque si yo no hubiera sufrido tanto, si yo no lo hubiera pasado tan mal, no habría terminado haciendo esto, ayudando a generar tantos cambios en tantas personas. Porque yo no soy el que cambia a la persona decide cambiarse. La persona es la que decide cambiarse. Agradezco a la vida por habérmela puesto difícil para que a ustedes no les sea tan difícil. Lo agradezco de corazón. Sin más que decir, puedes sumergirte al enlace que está en la descripción de esto. Mira este entrenamiento breve de 13 minutos. Síguenos en Instagram, Lancémonos Nomás. Cuídate. Mucho éxito en todo. Que te vaya muy bien. Chao.